podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Mire lo que dice Juan, capítulo 5, verso 1. Dice, después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llamaba Betesda y que tiene 5 pórticos. Preste atención al verso 3. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Verso 3 dice que en ese lugar había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Eran muchísimos los que estaban ahí esperando que el movimiento del agua, dice la palabra del Señor. Interesante es que Jesús andaba por ahí y que era una fiesta judía y podemos ver que había muchísima necesidad dentro del pueblo del Señor también. Preste atención a esto. Creo que el Señor está liberando, el Señor está sanando, el Señor está obrando en su pueblo porque viene algo grande y tenemos que estar listos, preparados, sanos y libres para poder recibir al resto. Entonces, creo que Dios quiere hacerlo dentro de esta casa también y todas aquellas casas que están buscando el rostro del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, por eso, recíbalo, iglesia, esta noche. Mire, vamos a enfocarnos en esto, en los enfermos, en los ciegos, en los cojos y en los paralíticos. Quisiera que podamos ver un poquito sobre los ciegos espirituales. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15, dice, y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad y su criado le dijo, ¡ah, Señor mío, qué haremos! Dice, y él respondió, no temas porque los que están con nosotros son más que los que ellos. Verso 17, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Punto número 1. Estamos hablando sobre los ciegos espirituales, ¿sí? Punto número 1. El ciego espiritual no ve más allá de sus temores. ¿Cómo dice iglesia? El ciego espiritual no ve. Exacto. El Señor va a abrir nuestros ojos, iglesia. Las aguas han comenzado a moverse. Ese esplendor en la iglesia de Jesucristo va a empezar a suceder. Va a ser real. Alguien diga amén. Lo que se predica en la iglesia no tiene que ser una utopía, iglesia. Esto es real. La palabra de Dios es real, el poder de Dios es real y lo que el Señor le dice a su iglesia también es real. A veces pensamos que eso nunca va a venir, que en realidad venir a la casa del Señor o a la iglesia me ayuda, me anima, pero esto no es un grupo de autoayuda, esta es la iglesia de Jesucristo. Y hay un propósito y un plan y el Señor lo va a cumplir en mi vida. ¿Alguien diga amén? Diga conmigo, Señor, tú vas a cumplir tu plan conmigo. Entonces preste atención porque quizá alguno de nosotros puede decir, Señor, yo estoy ciego o medio ciego o por ahí ando. Pero las aguas empezaron a moverse, iglesia. Entonces el ciego espiritual no ve más allá de sus temores. Ante una situación que realmente me asusta, no puedo ver que el Señor está conmigo, no puedo ver más allá. El miedo me deja ciego, el miedo me paraliza. Entonces yo creo que debemos rever esto y si realmente estás pasando por alguna situación difícil que te da temor, como alguna enfermedad y te dijeron que ya no hay solución y que aproveches tus días porque los días se terminan y lógicamente, humanamente, a uno le da temor. Pero cuando vos venís a la casa del Señor y si hay promesas sobre tu vida y si te dijeron que tenés que tener paz porque el Señor te va a sanar, tenés que aferrarte a esa palabra y ver para ese lado
y no para el otro. ¿Alguien dice amén? Si por ejemplo estás en un momento en donde estás a punto de perder tu casa, tus hijos, tu familia y eso te da miedo, entonces uno no puede ver que el Señor dijo que en este tiempo se ha enviado el espíritu de Elías para traer restauración familiar. Entonces no lo puedo recibir, no lo puedo ver porque mi miedo me ha dejado ciego. Miren lo que dice Lucas capítulo 24, verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Punto número 2. El ciego espiritual no puede reconocer las visitas especiales del Señor. Aquí la palabra del Señor nos muestra cuando Jesús, después de muerto ya resucitado, se le presenta a sus discípulos y habla con ellos y está con ellos y camina con ellos y hasta come con ellos, pero ellos no le reconocieron. Pero en un momento sus ojos se abrieron y ahí ellos se dieron cuenta, y eso es lo que va a pasar, iglesia. El Señor está abriendo los ojos de su pueblo. ¿Qué me representa un ciego espiritual que no reconoce las visitas especiales? Son esas personas que están en un retiro como este, por ejemplo, o en una actividad muy linda donde realmente el poder de Dios se ha manifestado y el que no está ciego le compartís y es como que la otra persona no te entiende. Y sí, qué lindo que está, qué bueno. ¿Qué bueno qué? ¿Viste? Voy a decir, me quiero agarrar los pelos porque fue increíble, porque fue hermoso, porque fue glorioso. Y sin embargo, esos ciegos espirituales son los que cuando estamos en un momento de gloria, adorando al Señor con todo el corazón, son los que están mirando al piso, son los que están esperando que termine la adoración, son los que están en la puerta esperando que el que en ese momento está ministrando, diga que el Señor los bendiga, hermano, puede irse. Ni siquiera dijo puede irse, que ya están adentro de su auto. Esos son ciegos espirituales que no pueden reconocer las visitas del Señor. Pero Dios tiene que abrir nuestros ojos. Iglesia, no puede ser que ante tanta gloria de Dios haya personas que estén nada, haciendo nada, mirando nada, no tienen sangre, digo yo, no se te eriza la piel, no te das cuenta que es Jesús mismo quien está visitando la iglesia. Y uno a veces se enoja con la gente, ¿no? Y uno quiere decirle, ora iglesia, haga esto iglesia, pero quizá no es lo que necesita, sino que necesita una liberación porque está siendo un ciego espiritual. Y eso sucede dentro del pueblo del Señor. Aleluya. Miren lo que dice Hechos capítulo 26, verso 18. Dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Punto número 3. El ciego espiritual habita en tinieblas. El ciego espiritual está en la oscuridad. Oiga, iglesia, esto es delicado, esto es importante. Tenemos que venir a la luz de Cristo. ¿Alguien dice amén? Porque muchos de nosotros podemos estar aquí creyendo y convencidos de que estamos en la luz del Señor, pero esa no es nuestra realidad, sino que somos unos ciegos espirituales y nuestra vida habita en las tinieblas y en la oscuridad. Pero para la gloria de Dios, el Señor ha venido, iglesia, a traernos libertad y a abrir nuestros ojos. ¿Se puede oír un fuerte amén? Celebre la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mire estos impedimentos de las personas que padecen esto que es una ceguera, pero en este caso física. Yo he buscado testimonios de personas y pude anotar algunas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, no siempre pueden andar solos. Las personas
que son ciegas. No siempre pueden andar solos. Ellos desarrollan un sexto sentido y se pueden movilizar. Muchos de ellos viajan, trabajan, viven solas. Pero una de las personas que escuché su testimonio decía, no siempre podemos andar solos, no siempre. Llega un momento en donde ellos necesitan una ayuda porque tienen un impedimento. Vamos a llevarlo al plano espiritual. Los ciegos espirituales no siempre pueden andar solos. Podemos encontrarnos con ciegos espirituales que vienen a la iglesia, que se congregan, pero cada tanto algo sucede. Y le aflojan y se enfrían. ¿Por qué? Porque no pueden andar solos. ¿Conoce esa gente que cada, 2 meses tenés que ir a darle un toquecito, hermano, no le afloje, un mensajito, una visita? ¿Conoce de esa gente? Quizá tenga un problema de ceguera espiritual porque no puede andar solo todo el tiempo. Mire otro impedimento, necesitan oír bien para no desorientarse. Había una persona que contaba que cuando va a la calle, quiere cruzar ella la calle o una avenida. En Capital Federal dicen que es mucho lío porque hay muchas bocinas, muchas motos, muchos autos, mucha gente y ellos necesitan el silencio porque si no se desorientan y se pierden. Entonces, pensémoslo de manera espiritual. El ciego, ante el barullo de doctrinas, de mezclas, de música, de pecado, de iniquidad que hay alrededor, empieza a desorientarse y se pierde, se pierde. Quizá varios de ustedes esta noche pueden decir, Señor, yo me estoy identificando y veo que tengo algunas cositas de un ciego espiritual, veo que mi vida no puedo avanzar solo, siempre estoy necesitando que me estén animando, que me ayuden. Yo soy de esas personas, Señor, que me desoriento cada tanto. Hoy hablaban sobre el discernimiento de la música y darse cuenta. Los ciegos se desorientan y quizás se van para lugares que no deberían irse. Y no quiere decir que sea una mala persona, no lo hace con una mala intención, solo que está ciego. Mire, otro impedimento, dice, piedra que hay, esta es la frase que dijeron, ¿no? Piedra que hay, piedra con la que tropiezan. Pozo que hay, pozo en el que caen. Ellos en este caso se quejaban de las veredas, ¿no? Porque decían, no los vemos, no lo vemos, pero llevémoslo al plano espiritual. Piedra que hay, piedra con la que tropiezan. Pozo que hay, pozo en el que caen. El caminar del cristiano es de victoria en victoria y de gloria en gloria. Así debería ser. Pero varios de nosotros podemos encontrarnos que camino, pecado que hay, pecado en el que caigo. Iniquidad que hay, iniquidad en la que me meto. Y siempre estoy en un pozo. Siempre estoy en el chiquero. Logro salir, me ayudan a salir y empiezo a caminar de nuevo, pero vuelvo a caer, vuelvo a tropezarme y así es mi vida. Entonces, cuando recibo una palabra como la de este viernes y la que venimos recibiendo en este retiro, uno dice, qué lindo, qué hermoso, pero no es para mí. No es para mí. No sé para qué la estoy escuchando, porque eso no es para mí. Pero quiero decirle, iglesia, que para el Señor nada es casualidad. Estaba escrito que tenías que venir a este retiro, estaba escrito que tenías que oír esta palabra y está escrito que vos sos parte de este gran avivamiento también que ha enviado el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Entonces quiero que esta noche empiece a rechazar esos pensamientos negativos que solamente te acusan y que te dicen que no es para vos, que ya lo perdiste, que vivís en el chiquero, porque así es el enemigo, siempre es igual, siempre te muestra lo malo que hiciste, pero vos tenés que recordar la misericordia del Señor.
Vos tenés que recordar que su misericordia se renueva cada día, que para el Señor no es casualidad, que vos también sos parte, dice su palabra, linaje escogido eres tú. Eso es lo que eres, iglesia. Pero quizá estemos un poco ciegos y tengamos algunos problemas en nuestro caminar cristiano. Vamos a hablar sobre los cojos espirituales. Hechos capítulo 3, verso 1 dice: y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora 9 de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Punto número 1. Estamos hablando de los cojos, ¿sí? Los cojos espirituales siempre están en la puerta. Los cojos espirituales siempre están en la puerta. Esto es figura espiritual de aquellos que no se meten en la presencia del Señor, que siempre se mojan los piecitos, ¿no es cierto?, cuando entran al agua, pero no se sumergen completamente en la presencia del Señor. Uno puede decir, bueno, yo no soy una persona tan sensible, porque a veces sucede, o yo soy un poco tímido y me cuesta levantar mis manos o hacer un cántico nuevo, o levantar mi voz en adoración al Señor. Podemos poner un montón de excusas, querida iglesia, pero lo que tiene que saber es que nosotros no fuimos llamados para estar en la puerta. Nosotros fuimos llamados para estar ahí en el centro, en donde el fuego está bien avivado. Entonces quizá lo que está sucediendo es que hay una afección en tu vida. Por eso no te metes en lo profundo del Señor. Mire lo que dice el verso 3. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. ¿Qué les pedía, iglesia? Limosna. Este cojo que estaba en la puerta ve que estos grosos, como Pedro y Juan, están por entrar, porque ellos sí iban a entrar. ¿Qué hace él? Les pide limosna. ¿Por qué le pide limosna? Porque los cojos espirituales se conforman. Se conforman. Qué lindo que estuvo la reunión. Me siento un poco mejor. Creo que me he ido feliz por estos cánticos nuevos que hay. La palabra de Dios esta noche me ha animado. Qué lindo, gloria a Dios. Pero hay más, iglesia. Hay más. ¿Por qué no le pidió un milagro? Él estaba pensando en lo que necesitaba ese día nada más. Pero no podía ver más allá. Y así está el pueblo del Señor, esperando su milagrito. Saname, Señor. Bendecime, Dios. Dame para comer mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata, dice su palabra, dame el pan de cada día, Señor. ¿Por qué tengo que conformarme con una limosna? Cuando yo puedo pedirle al Dios verdadero que haga un milagro en mi vida. Yo puedo pedirle al Señor que me use de verdad. ¿Por qué con la limosna? ¿Por qué simplemente con dar un lindo mensaje o cantar una linda canción que sea agradable? ¿Por qué si puede haber unción? ¿Por qué, iglesia, si en el Señor hay más? ¿Usted ha leído alguna vez los milagros de Jesús? Fueron increíbles las cosas que el Señor hizo en esta tierra. Y dice su palabra que su gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué su pueblo se conforma con un lindo culto cuando hay más del Señor? Entonces cambiemos y quitemos nuestra cojera espiritual para poder caminar santos y erguidos ahí a lo profundo de la presencia del Señor, al propósito que Dios tiene conmigo. ¿Alguien diga amén? Miren los impedimentos de los cojos. Hice lo mismo que con los ciegos. Ellos cuentan que siempre llegan tarde. No pueden seguir el ritmo de los sanos.
vamos a llevarlo a una figura espiritual. Viene el pastor de la casa. Querida iglesia, estoy hablando hace muchos años, ¿no? El Señor me habló y me dijo que tenemos que empezar a hacer habitaciones, porque van a venir personas de otros lados a las cuales tenemos que hospedar. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero vamos a creer que es una iglesia espiritualmente coja. El pastor sigue y la iglesia viene atrás. El pastor sigue hablando. Viene y dice, querida iglesia, vengo a decirle que el año que viene en enero nos vamos a ir a Brasil. Hay que hacer un altar ahí, hay que llevar el avivamiento del Señor a Brasil. El Señor lo dijo. Amén, dice la iglesia. Pero es coja espiritual y por lo tanto va llegando tarde. ¿Y sabe lo que sucede con una iglesia que tiene cojera espiritual? Está arrastrando a los que están bien en el Señor y a los que le creen. Querida iglesia, cuando hay una visión en una casa, se necesita de un pueblo sano que corra a la par de la visión y del llamado del Señor. Pero a veces nos encontramos con un pueblo que siempre llega tarde. Siempre llega tarde. Hay que esperarlo. Quizás se apuró. Hubo un par de meses en donde se puso las pilas, ¿no? Y bueno, corrió, gloria a Dios. Llegó ahí a donde estaba, qué bueno, el hermano está activado, el hermano está sirviendo, ha cambiado para la gloria del Señor. Pero seguimos avanzando y otra vez se queda. Entonces las iglesias y los pueblos que tienen cojera espiritual siempre llegan tarde. Y querida iglesia, yo no quiero llegar tarde a este avivamiento que el Señor quiere derramar. No quiero llegar tarde y yo creo que ninguno de nosotros quiere llegar tarde a eso. Esto me recordaba cuando estaba en el secundario y nos hacían elegir qué actividad física querías hacer. En realidad no me importaba mucho ninguna de las dos, pero era obligación que una tenías que elegir. Tenías softball y tenías vóley. Y ponele, te decían el lunes a las 9 de la mañana vamos a empezar a anotar. Y siempre llegué tarde. Los 5 años de secundaria llegué tarde a softball y me anotaban en vóley. Siempre he llegado tarde porque no me interesaba tanto. Sí, me gustaba softball, pero en realidad no lo amaba tampoco. Entonces yo lo que quiero es que la iglesia pueda ver por qué llego tarde. Quizá porque te sucedía como a mí, que no me importaba mucho en dónde me ponían. Sí, me hubiera gustado hacer softball, pero tampoco era mi pasión. ¿Me explico, iglesia? Entonces, usted tiene que rever y examinar su corazón. Señor amado, ¿qué es lo que quiero? ¿Realmente quiero ser parte de todo esto o no? Entonces, si alguien hoy en su corazón algo empieza a latir, algo te empieza a mover, por más que hoy diga, Señor, estoy ciego, estoy cojo, estoy enfermo, estoy paralítico, si algo empieza a moverse en tu corazón, quiero darte ánimo, ánimo en el nombre de Jesús. Si sos parte, si podés ser parte, si el Señor te va a usar y no lo vas a mirar de afuera. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Aleluya. Miren lo que dice este impedimento. Dice que las personas que sufren y son cojos, dice que sufren de dolores constantes. O sea, uno tiene una cojera, imagínense que sea física y por lo general dicen que te duele la cintura, claro, duele la espalda, uno empieza a tener otro tipo de dolores. Cuando uno es un cojo espiritual, estás en constante sufrimiento, iglesia. Uno vive sufriendo. Miren lo que dice aquí. En el idioma hebreo encontramos por lo menos 3 palabras que nos amplían el significado bíblico de lo que es ser lisiado o cojo. La primera palabra es naqué. En el hebreo, bueno, ahí usted ve el número. Dice herido, mutilado o abatido, lisiado. Abatir es hacer perder el ánimo, las fuerzas y el vigor. También significa herido y golpeado con violencia. Miren lo que dice otra palabra, piseac, no sé cómo se pronuncia, usted léalo. Cojo,
lisiado. Dice, lisiado es quien tiene alguna lesión permanente, especialmente en las extremidades. La otra palabra es pasak. Significa, entre otras cosas, vacilar, claudicar y quedar cojo. Miren la cantidad de problemas que tiene una persona que es coja espiritual. Son personas heridas y golpeadas con violencia, porque el enemigo siempre viene a hacer lo mismo. Y cuando vos estás fuerte en el Señor, Él viene más fuerte y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte para dejarte un cojo espiritual, para que quedes golpeado, para que siempre llegues tarde, para que te pierdas la repartija de bendiciones. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero yo creo que el poder de Dios es mucho más fuerte que cualquier golpe que pueda darme el enemigo. Cuando me caí, me vuelvo a levantar. Dice la palabra del Señor que el justo 7 veces puede caer, pero siempre, siempre, siempre Jehová te levantará, iglesia. Jehová te levanta. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y por último, los paralíticos espirituales. Dice, habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había, dice, lugar ni aún en la puerta. Y él exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico, llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Interesante es que dice, viendo la fe de ellos. Aquí ya entra un equipo de amigos que también tenían fe, porque la Biblia no dice viendo la fe del paralítico, o dice viendo la fe de sus amigos, dice viendo la fe de ellos. El paralítico es una persona que realmente no tiene posibilidad alguna de moverse, necesita una ayuda constante. El ciego puede andar solo, claro que necesita ayuda, el cojo también puede hacerlo, pero el paralítico necesita una ayuda constante. Y si nosotros vamos a lo que leímos en el principio, decía que había una multitud de personas que padecían estas enfermedades, esperando que las aguas comiencen a moverse. Y quizá en el pueblo de Dios, y yo creo que es lo que hay una multitud de siervos y siervas que están ciegos, que tienen cojera espiritual o aún están paralizados y no pueden moverse. Nada pueden hacer. A veces el enemigo te agarró tanto y se te metió tanto en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, que estás como paralizado. Nada podés hacer. Estoy hasta acá del pecado. Estoy hasta acá de mentiras y nada puedo hacer. Todo lo que intento hacer es fallido porque nada me funciona. Necesitas amigos que te lleven a Jesús. Vamos a ver este versículo. Mire lo que dice la palabra del Señor. En principio habíamos leído, recuerda, vamos a leerlo desde el principio, desde el versículo 1. Aquí empezamos, dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque en hebreo, que en hebreo se llama Betesda, y tiene 5 pórticos. Verso 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dice, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad. ¿De qué quedaba curado, iglesia?
de cualquier enfermedad. O sea que no hay nada imposible para Dios. Alguien diga amén, no hay nada imposible para mi Señor. Le estoy diciendo, iglesia, se están moviendo las aguas. Se están moviendo las aguas. Verso 5, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, una eternidad. 38 años es mucho tiempo, iglesia. Dice, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo, Jesús lo vio a él. Él no lo vio a Jesús. Jesús lo vio a él. Dice, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Él llegaba tarde. Pero yo digo, teniendo a Jesús enfrente, ¿por qué no le dijo, Señor, sáname? ¿Por qué no le dijo, Señor, sáname? Ahí mismo Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Levántate, toma tu camilla y anda. Esta persona estuvo años esperando ese mover. Siempre llegaba tarde, siempre. Qué frustración, imagino yo, cuando otro se metía antes que él al estanque. Imagino que después de tantos años habrá tenido ganas de desistir, de bajar los brazos, porque al final todos son bendecidos, todos se llevan el milagro, otros tienen la restauración familiar, otros tienen una liberación en su economía, a otros les llegan sus hijos a la casa del Señor. ¿Y a mí cuándo? ¿Y cuándo llega lo mío? Pero este es el tiempo de la casa del Señor, este es el tiempo del pueblo de Dios. ¿Y saben cuál es la diferencia de todo esto? Que aquí él no tenía que esperar que las aguas empiecen a moverse porque se le apareció Jesús. Iglesia, hay un montón de movimientos, pero este es diferente y créame en lo que le digo, porque acá va a aparecer Jesús. Entonces, querida iglesia, no actuemos como ese paralítico, excusándonos. Nadie me lleva, nadie me ayuda, nadie me tendió una mano. Yo estoy solo, soy un ciego, soy un cojo, estoy paralítico, no puedo moverme. ¿Por qué? Con una excusa así, cuando el Señor te está preguntando, ¿qué querés que te haga? Y cuando fácilmente puedo decirle, Señor, yo quiero mi milagro. Señor amado, yo necesito esa restauración. Padre mío, yo quiero servirte, pero tú sabes que soy un paralítico y el pecado ha tomado todo mi cuerpo y mi corazón y no puedo moverme. Pero yo creo, Señor, que tú puedes salvarme, que tú puedes sanarme, Señor, que tú tienes el poder para restaurarme, Padre mío. Aleluya. Oh sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Siga, iglesia, porque algo se ha desatado en esta casa. El Señor hoy se presenta ante ti y te dice, ¿qué quieres que te haga? Todos y cada uno de nosotros quiero que tome esta palabra. Que tomes esta palabra. Y que puedas creer en el poder del Señor. Pero hay cosas que hacer. Hay algo que hacer para poder recibir. Y es correr a los pies de Cristo. La casa del Señor, los siervos del Señor y cada uno de nosotros tenemos que correr a Jesús. Tenemos que correr a Jesús. Cuando venga gente nueva,
gente de afuera no tiene que correr a mí, no tiene que correr a mi ministerio, iglesia, no tiene que correr a mi evento, tiene que correr a Cristo. Y se necesitan amigos que los lleven a Jesús, porque hay engaños por todos lados y hay amigos que llevan a lugares en donde no está Jesús. Pero primero la casa del Señor tiene que correr a Cristo. Y luego nosotros vamos a cumplir esa función de amigos para traer a las personas a los pies de Cristo. Iglesia, este mover es distinto. Este es tu tiempo, iglesia. Este es tu tiempo, mi querido hermano. Y le ruego al Señor que mis palabras puedan tocar tu espíritu y tu corazón. Y puedas empezar a creer nuevamente. Porque quizá después de tantos años postrado ahí, como hablábamos recién, ya uno está desahuciado y ha bajado los brazos. Pero las aguas comenzaron a moverse. Y en ese movimiento se aparece Jesús. Y hoy a la casa MCN le está hablando, y sea sabio en lo que va a contestar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Yo le ruego que podamos cerrar nuestros ojos. Aleluya. Yo sé que hay gente que hace años está esperando algo. Te sentías tan poco, tan despreciado, como que te hicieron a un lado. Oh Señor Jesús, aleluya. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a aquellos y te está mostrando que hay quizás ceguera espiritual en ti. Pero esta noche van a ser abiertos tus ojos.